Los dioses no están muertos, viven dentro de nosotros, susurrando en nuestras sombras y bailando en nuestros sueños. Pero, ¿tenemos el valor de escucharlos? Estas palabras pueden sonar extrañas al principio, como si vinieran de un tiempo lejano, pero tocan algo que todos hemos sentido en algún momento. Hay una inquietud que cargamos, una especie de peso que no sabemos explicar bien, como si algo en nosotros pidiera ser recordado. Tal vez sea la voz de un pasado que no vemos, pero que sigue respirando en la forma en que pensamos, soñamos y enfrentamos la vida. Hoy quiero caminar contigo por este terreno, un lugar donde los mitos mexicanos, con figuras grandiosas como Quetzalcóatl, Coatlicue y Tezcatlipoca, se encuentran con las ideas de Carl Jung, un hombre que pasó su vida tratando de entender lo que se esconde en nuestra alma. Piensa por un momento. ¿Quién no se ha preguntado por qué la vida a veces parece un ciclo que se repite, con alegrías que se desvanecen en dolores y vuelven a renacer? ¿O por qué, incluso en el silencio, sentimos que algo más grande nos observa? Jung tenía una respuesta para esto. Decía que dentro de cada uno de nosotros existe un inconsciente colectivo, una parte de la psique que no viene solo de nuestra historia personal, sino de algo que compartimos con toda la humanidad. El inconsciente colectivo es una parte de la psique que no debe su existencia a la experiencia personal. Escribió en sus obras completas: es como un río subterráneo, corriendo debajo de todo lo que hacemos, cargando imágenes, símbolos y verdades que no creamos, pero que nos habitan. En México, ese río toma formas que conocemos bien. Quien creció escuchando las historias de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que trajo sabiduría y se sacrificó por la humanidad, o de Coatlicue, la madre terrible cubierta de serpientes, sabe que no son solo cuentos para entretener. Llevan algo más profundo, algo que habla directamente a lo que somos por dentro. Estos mitos no quedaron atrapados en el pasado, resuenan en las celebraciones del Día de Muertos, en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en los chistes con los que nos reímos de nuestra propia suerte. Son espejos del alma mexicana, pero también del alma humana, porque lo que Jung vio en el inconsciente colectivo no tiene fronteras. Es un suelo común donde todos pisamos, queramos o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí juntos? Quiero que miremos estos arquetipos, esas fuerzas que Jung decía que son como moldes de nuestra mente, y los veamos vivos en los mitos mexicanos. No se trata solo de entender su significado, sino de sentir cómo aún nos mueven, cómo nos ayudan a ponerle nombre a lo que a veces parece sin forma. Quetzalcóatl no es solo una leyenda sobre un dios que se convirtió en estrella. Puede ser el peso que sientes cuando sabes que tienes que cambiar algo en tu vida. Coatlicue no es solo una estatua aterradora, puede ser ese instinto que te protege y te asusta al mismo tiempo. Y Tezcatlipoca, con su espejo negro, quizás sea lo que ves cuando cierras los ojos y enfrentas lo que no quieres admitir. Jung creía que la psique es un lugar vivo, lleno de voces que no controlamos, pero que podemos aprender a escuchar. Los mitos mexicanos, con toda su fuerza y poesía, son como linternas que iluminan ese lugar. Nos muestran que lo que llamamos yo es más grande de lo que pensamos, que cargamos pedazos de un tiempo en el que el mundo se explicaba con dioses y sacrificios, con danzas y oraciones. Y aquí está lo que siempre me deja pensando. Esos dioses no eran solo inventos para explicar tormentas o cosechas, eran maneras de entender lo que pasa dentro de nosotros, de darle forma a lo que sentimos cuando la vida nos aprieta, cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies. Tal vez ya lo has sentido sin darte cuenta. ¿Alguna vez has mirado el cielo y por un segundo todo parece tener sentido, pero luego se desvanece? ¿O te has reído de algo que no deberías, como si una parte de ti supiera más que el resto? Eso es el inconsciente hablando, y los arquetipos son las palabras que usa. Jung pasó años tratando de descifrar esas palabras, y los mitos mexicanos, con sus héroes, sus madres, sus espejos, son como un diccionario que él no escribió, pero que encaja perfectamente con lo que descubrió. Así que imagina esto.
¿Y si tu alma fuera un pedazo de tierra antigua, llena de templos medio derruidos, pero aún lo suficientemente enteros como para contar una historia? ¿Y si los mitos que escuchamos desde niños fueran los mapas para recorrer ese lugar? No te digo que vamos a encontrar todas las respuestas. A veces lo importante no es la respuesta, sino el camino que recorremos para acercarnos a ella. Los arquetipos de Jung y los mitos mexicanos son como guías en ese camino. No prometen resolverlo todo, pero ofrecen algo que para mí es aún más valioso: la oportunidad de mirar hacia adentro y ver que lo que está ahí no es solo caos, sino también sentido. Piensa en la última vez que sentiste un vacío que no puedes explicar. Puede haber sido una tarde cualquiera, viendo el sol ponerse, o una noche en la que el silencio pesó demasiado. Ese vacío no es un error, es un llamado. Los mitos mexicanos siempre lo han sabido. Por eso hablan de sacrificios, de ciclos, de dioses que mueren y regresan. Jung también lo sabía, y por eso decía que la psique no es solo un lugar de problemas, sino de posibilidades. Lo que vamos a hacer aquí es tomar esas dos manos, la de Jung y la de los mitos, y dejar que nos guíen por un tramo de este camino, porque al final, lo que los dioses y los arquetipos quieren es que dejemos de huir de ellos y empecemos a caminar a su lado. Y así empezamos, mirando hacia adentro, pero también hacia lo que vino antes que nosotros. Los mitos mexicanos no son solo historias de un pueblo, son historias de todos nosotros, guardadas en un idioma que el alma entiende incluso cuando la cabeza duda. Jung lo llamó inconsciente colectivo, pero quizá podríamos llamarlo de otra forma, un pedazo de eternidad que cargamos sin darnos cuenta. Si lo que llevamos dentro es un eco de algo eterno, ¿por qué tantas veces nos sentimos tan perdidos? Jung tenía una idea sobre esto. Decía que la psique es un territorio inmenso, casi infinito, y que buena parte de él está oculta, como una ciudad subterránea que rara vez visitamos. Ahí, las voces de los arquetipos hablan todo el tiempo, pero no siempre sabemos escuchar. En los mitos mexicanos, esas voces no son solo susurros, gritan en figuras como Quetzalcóatl, que asciende al cielo como una estrella, o Coatlicue, que devora y da vida con la misma intensidad. Son imágenes que parecen lejanas, pero que, si lo piensas bien, están más cerca de lo que imaginamos. Porque lo que Jung llamaba inconsciente colectivo no es una teoría abstracta. Es lo que sentimos cuando algo nos jala más allá de lo que podemos explicar. El inconsciente colectivo es una parte de la psique que no debe su existencia a la experiencia personal, escribió en sus obras completas. Esto significa que no es solo lo que vivimos lo que nos forma. Hay algo más grande, algo que viene de antes, de todos los que vinieron antes. Mircea Eliade, un hombre que entendía el peso de los mitos, decía algo parecido. El mito es una realidad viva que informa el presente. O sea, estas historias antiguas no están muertas en un libro o en una piedra tallada, siguen aquí, moldeando la forma en que enfrentamos el mundo, aunque no nos demos cuenta. Y en México, tienen una fuerza especial porque este es un lugar donde el pasado nunca se ha ido del todo. Vive en los colores del Día de Muertos, en el sonido de las oraciones, en el aroma del copal quemándose. Pero aquí viene lo que me hace detenerme y pensar, si todo esto está dentro de nosotros, ¿por qué es tan difícil encontrarlo? ¿Por qué, en lugar de sentir ese suelo firme, muchas veces lo que sentimos es un vacío que pesa en el pecho? Tal vez porque vivimos en un tiempo que corre demasiado rápido, un tiempo que cubre los templos de nuestra alma con concreto y ruido. Jung advertía sobre esto. Decía que cuando perdemos el contacto con el inconsciente, quedamos como árboles sin raíces, tambaleándonos al viento sin saber hacia dónde ir. Los mitos mexicanos, en cambio, siempre han sabido que lo que está abajo importa tanto como lo que está arriba. Piensa en el calendario azteca, con sus ciclos de destrucción y renacimiento. No huye del final, pero tampoco niega el comienzo que viene después. Imagina tu mente como uno de esos templos antiguos, medio en ruinas, pero aún en pie. Hay partes que conoces bien, los altares donde guardas tus recuerdos, tus planes, lo que muestras a los demás.
Pero también hay rincones oscuros, llenos de telarañas, a los que no entras porque no sabes qué vas a encontrar. Los arquetipos de Jung son como las figuras pintadas en las paredes de ese templo. Un héroe con alas de serpiente, una madre con manos de piedra, un espejo que refleja lo que no quieres ver. Y los mitos mexicanos son los nombres que les damos a esas figuras, los relatos que cuentan lo que hacen cuando no estamos mirando. Todo esto importa hoy más que nunca. ¿Te has dado cuenta de que a veces la vida parece un eco de algo que ya pasó? No es solo el cansancio de un mal día o la alegría de un buen momento, es la sensación de que ya hemos estado aquí antes, de que lo que sentimos ahora tiene raíces que no vemos. Jung diría que eso es el inconsciente colectivo hablándonos, trayendo pedazos de una historia que no es solo nuestra. Y los mitos mexicanos, con sus dioses que mueren y regresan, con sus sacrificios que abren puertas, son una manera de escuchar esa historia. Nos recuerdan que el vacío que sentimos no es un hoyo sin fondo, es un llamado a mirar más profundo. Piensa en un día cualquiera, uno de esos en los que vas caminando por la calle y de repente sientes un peso que no puedes explicar. Puede ser el tráfico, el calor, las noticias que no paran de llegar, pero ¿y si es más que eso? ¿Y si es tu psique pidiéndote que te detengas y escuches? Hoy en día vivimos corriendo de un lado a otro, tratando de llenar ese vacío con cosas, una pantalla, una compra, una conversación que no dice nada. Pero los mitos mexicanos no nos dejan olvidar. Quetzalcóatl no se convirtió en estrella huyendo, sino enfrentando lo que tenía que enfrentar. Coatlicue no da vida sin antes destruir lo que ya fue. Son lecciones duras, pero cargadas de una verdad que hemos perdido la costumbre de buscar. Jung decía que la psique no es solo un lugar de conflictos, también es un lugar de sanación. Y los mitos, como los mexicanos, son los remedios que usa. No son remedios fáciles, de esos que tomas y olvidas. Son más como un té amargo que bebes despacio sintiendo su sabor, dejando que haga efecto. Porque lo que muestran es que lo que llevamos dentro no es solo confusión, es potencia, es historia, es un pedazo del mundo que cargamos sin saberlo. Y cuando lo ignoramos, el vacío crece. Porque es como si le diéramos la espalda a una parte de lo que somos. Tal vez ya lo has sentido en el Día de Muertos, cuando se encienden las velas y el aire se llena de memoria. No es solo extrañar a los que se han ido, es reconocer que la muerte y la vida van juntas, que lo que hemos perdido sigue aquí de alguna forma. Los mitos mexicanos siempre lo han sabido, y Jung también. Él decía que el inconsciente colectivo es como el mar, y los arquetipos son las olas que llegan a la orilla. No podemos controlarlas, pero podemos aprender a nadar. Y en México esas olas tienen nombre. Tezcatlipoca con su espejo que no miente, Huehuecoyotl que ríe mientras lo revuelve todo, el calendario azteca que gira y nos recuerda que nada termina del todo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No, se trata solo de entender lo que Jung quiso decir o lo que cuentan los mitos, sino de dejar que nos hablen, que sacudan lo que lleva demasiado tiempo quieto. Porque el problema no es solo que el mundo afuera está ruidoso, es que el mundo aquí dentro se quedó demasiado callado, como si hubiéramos olvidado el idioma en que nos habla. Los arquetipos de Jung y los mitos mexicanos son una forma de recordar ese idioma, de volver a escuchar lo que el alma tiene que decir. Y créeme, tiene mucho que decir. Solo necesita que nos detengamos a escuchar. ¿Y si escuchar al alma fuera como abrir una puerta que ni sabíamos que estaba cerrada? Jung creía que la psique no es solo un lugar de silencios o sombras, es un camino, una ruta que nos lleva a quienes realmente somos. A eso lo llamaba individuación, ese movimiento de juntar los pedazos de nosotros mismos que andan regados, muchas veces escondidos. Y cuando veo los mitos mexicanos, me doy cuenta de que ellos conocen este camino desde hace siglos. No es casualidad que las historias de Quetzalcóatl, Coatlicue, Huehuecoyotl y Tezcatlipoca estén llenas de vida y muerte, de caídas y renacimientos. Hablan de transformación, de una forma que no nos deja olvidar que cambiar duele,
pero también cura. Piensa en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el que desciende al inframundo y sube como la estrella de la mañana. Jung diría que es el sí mismo, el centro de la psique, el punto donde todo se encuentra. El sí mismo es el centro organizador de la psique, como el sol en nuestro sistema, escribió en Ion. No es solo una idea bonita, es algo que nos atraviesa en la vida real. Quetzalcóatl no es un dios lejano, es lo que sentimos cuando sabemos que necesitamos soltar algo para poder seguir adelante. ¿Recuerdas una vez en la que tuviste que dejar ir algo que amabas, pero que ya no tenía lugar en tu vida? Un trabajo, una relación, una forma de pensar. Ese es su sacrificio, el mismo del mito. Él se quema a sí mismo para dar luz al mundo. Y en el fondo, es lo que hacemos cuando queremos crecer. Quemamos una parte de quienes fuimos para dar paso a quienes podemos ser. Ahora, imagina una figura distinta. Coatlicue, la madre de piedra, con su falda de serpientes y su collar de corazones. No es suave, no es tierna, es lo que Erich Neumann llamaba la Gran Madre, el útero y la tumba de la humanidad, como escribió en La Gran Madre. Para Jung, ella es el ánima, lo femenino que vive dentro de todos nosotros, hombres y mujeres, una fuerza que crea y destruye con la misma mano. En México, no se quedó solo en los templos aztecas, se convirtió en Tonantzin, la Madre Tierra, y después en la Virgen de Guadalupe, la que acoge, pero que también carga un peso que sentimos sin saber explicar. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, las emociones más fuertes parecen venir de un lugar que no controlas? Un amor que te eleva, una rabia que te derrumba. Esa es ella, la madre que no pregunta si estás listo para lo que trae. Y luego está Huehuecoyotl, el viejo coyote, el que baila en el caos y se ríe mientras el mundo se pone de cabeza. Jung lo veía como el trickster, el arquetipo que lo revuelve todo y al mismo tiempo abre nuevas puertas. El trickster es una figura que se burla del orden y lo transforma, decía en Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Aquí en México no es solo un mito, vive en el humor, en el albur, en esa risa que se escapa cuando la vida aprieta demasiado. Piensa en el coyote de las historias nativas o en Loki de los nórdicos. Rompen las reglas, pero justo por eso aprendemos algo. ¿Alguna vez te has reído de algo que dolía, como si la risa fuera una forma de volver a respirar? Es el coyote, pasando, mostrándote que el caos no es solo un final, sino también un comienzo. Después viene Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, el que refleja lo que no queremos ver. Jung llamaba a eso la sombra, todo aquello que no queremos ser, pero que somos, como escribió en Psicología y Religión. En los mitos aztecas, es el señor de la noche, el que exige sacrificio, el que muestra la verdad desnuda. Es como mirarse al espejo una mañana difícil y ver no solo tu rostro, sino tus fallas, tus miedos, lo que escondes. El sacrificio humano, de los aztecas, con todo su peso, no era solo violencia, era una forma de reconocer que la vida pide entrega, que a veces hay que soltar para encontrar algo más grande. ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste una parte de ti mismo que intentabas ignorar? Un rencor guardado, un error que no te perdonas. Ese es su espejo, llamándote a mirarlo de frente. Y luego está el calendario azteca, ese círculo de piedra que cuenta los 5 soles, los mundos que acabaron y los que vinieron después. Para Jung, sería una mandala, un símbolo de la totalidad de la psique. La mandala es una representación del sí mismo, el arquetipo de la totalidad, decía en Psicología y Alquimia. Cada ciclo es una muerte y un renacimiento, como las estaciones que giran sin parar. ¿Alguna vez has sentido que tu vida da esas vueltas, esos momentos en los que todo se cae y luego algo nuevo brota? Eso es lo que sabe el calendario, que el final no es el final, sino un paso hacia el centro, hacia lo que Jung llamaba el sí mismo, el punto donde nos encontramos completos. Esas figuras no son solo ideas o historias, viven en lo que hacemos, en lo que sentimos.
Quetzalcóatl está en ese instante en el que decides cambiar, aunque te mueras de miedo. Coatlicue es la fuerza que te empuja a crear algo nuevo, pero también la que te obliga a dejar morir lo viejo. Huehuecoyotl es la risa que te salva cuando todo se desmorona. Tezcatlipoca es esa mirada dura que te lanzas a ti mismo y que, en el fondo, te libera. Y el calendario es ese ritmo que sientes, aunque no quieras, el latido de una vida que no deja de girar. Jung decía que la individuación es eso, juntar todas esas partes, escuchar esas voces, caminar por un sendero que es solo tuyo, pero que también es de todos. Y aquí viene la pregunta que no me deja en paz. ¿Y si lo que llamamos dolor fuera, en realidad, la forma en que el alma nos llama a esa travesía? Quetzalcóatl no se volvió estrella sin quemarse. Coatlicue no da vida sin cortar. Huehuecoyotl no abre caminos sin romper algo antes. Tezcatlipoca no muestra la verdad sin cobrar un precio. El calendario no gira sin que un mundo termine. Tal vez sea lo mismo con nosotros. Tal vez lo que más duele es lo que nos hace completos. ¿Y si ese miedo que cargas en silencio fuera, en realidad, el que te señala el camino? Porque, en el fondo, lo que Jung vio en los arquetipos y lo que cuentan los mitos mexicanos es que la transformación no es gratis. Nos exige entrar en el templo de nuestra propia mente, caminar entre altares rotos y espejos llenos de polvo, escuchar las voces que resuenan ahí dentro. Y esas voces no son suaves. Gritan, ríen, cortan, pero son ellas las que nos dicen quiénes somos, las que nos muestran que el vacío que sentimos no es un agujero, sino una semilla. Y si lo que evitas mirar fuera, al final, lo que podría salvarte. La transformación no es un camino recto. Se dobla, se rompe, a veces corta como un cuchillo. Jung lo sabía, y los mitos mexicanos también. Si Quetzalcóatl nos muestra el sacrificio que ilumina, hay otras voces en este camino que hablan de otra forma, pero con la misma verdad. Una de ellas es Coatlicue, la madre de piedra, con su falda de serpientes y sus ojos que no parpadean. No es una figura que abraces sin pensarlo. Es dura, salvaje, casi aterradora. Pero justo por eso importa. Jung diría que es el ánima, lo femenino que vive dentro de todos, una fuerza que no pide permiso para actuar. Erich Neumann, que estudió estos arquetipos con él, la llamaba la Gran Madre, el útero y la tumba de la humanidad. Escribió en La Gran Madre. Es una imagen que se queda en la cabeza, porque lo dice todo sin rodeos, es el principio y el fin, lo que nos crea y lo que nos deshace. En México, Coatlicue no es solo una estatua en un museo, respira en la tierra, en la forma en que el pueblo ve a la madre como algo sagrado y temido al mismo tiempo. Piensa en Tonantzin, la madre antigua que veneraban los mexicas, o en la Virgen de Guadalupe, que vino después, pero carga el mismo peso. Son caras de esa ánima, de ese poder que Jung decía que sentimos sin poder controlarlo. ¿Te has puesto a pensar en cómo tus emociones más intensas, un amor que te levanta del suelo, una rabia que te tumba de la nada, parecen venir de un lugar que no entiendes? Esa es ella, la madre que crea con una mano y corta con la otra. En el mito, Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, pero solo después de ser traicionada y despedazada. Es una historia que no endulza nada. Crear duele, y a veces lo que nace viene con sangre. Mira tu propia vida por un momento. Hay algo que proteges con todo, pero que también te asusta. Una relación, un sueño, una parte de ti que no le enseñas a nadie. Esa es Coatlicue pasando, recordándote que lo que te da vida también puede romperte. Jung decía que el ánima no es solo ternura, es salvaje, cruda, una parte de la psique que no se puede domar. Y en México tiene ese rostro de piedra, ese carácter de quien no negocia. Pero aquí está lo que más me inquieta. Ella no corta por crueldad, corta para abrir espacio, para que lo que viene después tenga donde crecer. Quizá por eso, en el Día de Muertos, las madres que se han ido siguen teniendo un lugar en la mesa, porque lo que fueron no muere, solo cambia de forma. Entonces, ¿qué hacemos con una fuerza así?
No se trata de pelear con ella, ni de tratar de entenderla con la cabeza. Se trata de sentirla, de dejarla hablar. Jung decía que la individuación, este camino para volverse uno mismo, pasa por enfrentarse a esas partes de la psique que no controlamos. Coatlicue no es un enemigo, es un espejo, pero un espejo que refleja lo que muchas veces no queremos ver. Y si lo que más temes de ella, esa fuerza que crea y destruye, fuera en el fondo lo que te mantiene vivo, ¿qué es lo que más temes de tu propia capacidad de hacer y deshacer? Si Coatlicue nos corta para abrirnos, hay otra voz en la psique que no usa cuchillos. Usa risa, una risa que lo pone todo de cabeza y aún así nos deja más ligeros. Es Huehuecoyotl, el coyote viejo, el dios mexica que baila en el caos y tropieza mientras enseña. Jung conocía bien este tipo de figura, le llamaba el trickster, el arquetipo que rompe las reglas y se ríe mientras el mundo se desmorona. El trickster es una figura que se burla del orden y lo transforma. Escribió en Arquetipos e Inconsciente Colectivo. No es difícil ver eso en Huehuecoyotl. Es el músico que desafina a propósito, el tramposo que gana perdiendo, el que revuelve, el tablero solo para recordarnos que el juego no lo es todo. En México no se quedó atrapado en los mitos antiguos, sigue vivo en el humor, en esa manera de reírse de la propia suerte, de convertir el dolor en burla. Piensa en el albur, ese juego de palabras que convierte el insulto en broma y la broma en verdad. O en las calaveritas del Día de Muertos, donde la muerte sonríe mientras encendemos velas. Ahí está Huehuecoyotl, en la risa que se escapa. Cuando el jefe grita, en la broma que aligera un día pesado, es primo del coyote de los pueblos nativos de Norteamérica, ese que engaña al sol para robar el fuego, o de Loki, el nórdico que arma líos y se va riendo. Pero aquí tiene acento mexicano, ese aire de quien sabe que la vida es dura, pero no deja que lo venza sin soltar una carcajada. Jones decía que el trickster aparece cuando el orden se vuelve demasiado pesado, cuando hace falta un respiro para recordar que no todo es tan serio. En los mitos, Huehuecoyotl es el que cambia de forma, el que escapa de las reglas de los otros. Dioses. Dicen que una vez engañó a sus hermanos para robar la música del cielo, no porque la necesitara, sino porque el caos de la travesura era más vivo que el silencio. Es una imagen que se queda, el coyote corriendo con un sonido que no era suyo, riendo mientras los demás lo persiguen. ¿Y no hacemos eso a veces? ¿Reírnos de algo que no deberíamos solo para volver a respirar? Piensa en ese momento en el que soltaste la carcajada en un día que parecía irse al carajo. Tal vez fue un chiste tonto en medio de una bronca o un juego de palabras que nadie vio venir. Esa risa no arregla nada, pero cambia todo. Es el trickster pasando, aflojando las cadenas que ni sabías que traías encima. Jung decía que es un mediador, una forma en que la psique te dice que el caos no es solo destrucción, sino también posibilidad. En México, esto es casi un estilo de vida. Reírse de la muerte, de la pobreza, del destino que no avisa. Huehuecoyotl no es un dios de templos imponentes, es de la calle, de las pláticas enredadas, del sonido que sale del radio cuando la señal se va a la mierda. Y aquí está lo que me hace ruido, no es solo desmadre. Jung veía al trickster como un paso hacia algo más grande, una forma de romper lo viejo para que nazca lo nuevo. En los mitos mexicas, Huehuecoyotl no destruye por destruir, abre caminos, aunque sea tropezando. ¿Te ha pasado? Un día donde todo salió mal, pero al final te llevó a un lugar que ni te imaginabas, un plan que se hizo pedazos y justo por eso te mostró algo que no habías visto. Ese es el coyote bailando, enseñándote que lo que parece error puede ser dirección. Porque en el fondo, el trickster no es solo un bufón, es un maestro disfrazado. Jung decía que vive en los bordes de la psique, donde lo correcto y lo incorrecto se revuelven, y que enfrentarlo es parte de volverse entero. En México tiene cara de coyote, y ese aire de quien se ríe de su propia sombra. Y quizá por eso el humor aquí corta tan hondo. No es solo para olvidar el dolor, sino para atravesarlo. Piensa en las calaveritas, esos versos que se burlan de la muerte mientras la celebran,
Es Huehuecoyotl escribiendo, riéndose mientras la calaca le guiña un ojo. Entonces, ¿qué hacemos con él? No se trata de perseguirlo ni de huirle. Se trata de dejarlo pasar, escuchar lo que su risa nos dice. Jung decía que la individuación necesita estas rupturas, esos momentos en los que todo se desmorona y te quedas viendo qué queda. Huehuecoyotl no te da respuestas, pero te suelta de las preguntas equivocadas. Y si el caos que evitas fuera, en realidad, lo que te sostiene de pie, y si la próxima carcajada que sueltes fuera el sonido de algo abriéndose dentro de ti, si Huehuecoyotl nos afloja con una risa, hay otra presencia que no nos deja escapar tan fácil. Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, no baila ni juega. Te mira y lo que refleja no es lo que te gustaría ver. Jung llamaba a esto la sombra, todo aquello que no queremos ser pero somos, como escribió en Psicología y Religión. En los mitos mexicas, Tezcatlipoca es el señor de la noche, el que rige lo invisible, el que exige sacrificio con una mirada que corta como obsidiana. No es un dios que consuela, es uno que confronta, y por eso su presencia pesa tanto, porque no puedes voltear la cara cuando el espejo está justo enfrente. Piensa en el mito. Tezcatlipoca es el rival de Quetzalcóatl, el que usa trucos para derribarlo, pero también el que lo obliga a caer y renacer. Es el espejo que echa humo, que muestra la verdad distorsionada por la neblina, pero aún así desnuda. En tiempos mexicas, el sacrificio humano era parte de su culto. Corazones arrancados, sangre corriendo por los escalones de las pirámides. Es una imagen fuerte, pero carga algo que Jung entendería. La idea de que la vida pide entrega, de que a veces hay que soltar algo para encontrar lo que viene después. No es sobre muerte literal, sino sobre lo que se muere dentro de nosotros cuando enfrentamos lo que evitamos. ¿Te has visto al espejo en un día en el que no querías? No solo la cara reflejada en el baño, todo lo que viene con ella, los defectos que escondes, los miedos que empujas debajo de la alfombra. Tezcatlipoca es eso, el reflejo que no miente. Jung decía que la sombra no es un enemigo a vencer, sino una parte de nosotros que necesita ser vista. En los mitos mexicas, él es el dios que gobierna el destino y la guerra, pero también el que revela, como si solo enfrentando lo peor pudiéramos tocar lo real. El sacrificio mexica, con toda su brutalidad, era una forma de decir que nada llega sin costo, que lo divino no acepta verdades a medias. Y en tu vida, ¿dónde aparece? Tal vez en un rencor que cargas desde hace años, en un error que no te perdonas, en una culpa que te pesa sin nombre. Jung decía que la sombra es lo que rechazamos, pero que no desaparece, se queda esperando a que la miremos. Tezcatlipoca no deja que huyas de eso. Piensa en un momento en el que tuviste que encarar algo duro sobre ti mismo, una traición que cometiste, una debilidad que no admites. No es fácil, pero tiene un peso que, de algún modo, libera. Los mexicas lo sabían. La sangre en el altar no era solo un fin, era una puerta. Y Jung también lo sabía. Enfrentar la sombra es lo que nos lleva más profundo, más cerca de quienes realmente somos. Porque aquí está lo que no me deja en paz. Tezcatlipoca no es solo destrucción, es el sacrificio que transforma. En los mitos, él tumba a Quetzalcóatl del trono, pero es esa caída la que hace que el héroe se vuelva estrella. En la psique, Jung decía que la sombra es lo que nos humilla, pero también lo que nos levanta. ¿Te ha pasado? Un día donde todo se vino abajo, pero después, viendo en retrospectiva, te diste cuenta de que justo ahí fue donde algo cambió. Es el espejo, humeante mostrando lo que no querías ver, pero necesitabas. En México, él vive en la idea de que la vida es lucha, pero que la lucha tiene sentido. No por nada el destino es uno de sus nombres. Entonces, ¿qué hacemos con él? No se trata de que te guste lo que ves en el espejo. Se trata de dejar de correr. Jung decía que la individuación pasa por este enfrentamiento, por este sacrificio de quien creemos ser para encontrar quién realmente somos. Tezcatlipoca no te da paz,
pero te da verdad, y a veces la verdad es lo único que queda cuando la máscara se cae. En los altares mexicas, el corazón se ofrecía a los dioses. En tu vida, ¿qué has ofrecido sin darte cuenta? ¿Una ilusión? ¿Un orgullo? ¿Un miedo al que te aferrabas demasiado? Y aquí la pregunta que no me suelta: ¿y si enfrentar esta sombra fuera el mayor acto de valentía que puedes hacer? No se trata de ganarle ni de borrarla. Se trata de mirarla, dejar que hable, cargarla contigo. Tezcatlipoca no te deja ir, pero te lleva a un lugar al que, en el fondo, siempre supiste que tenías que llegar. Después del espejo de Tezcatlipoca, que nos obliga a mirar lo que escondemos, hay algo que jala la mirada hacia arriba, hacia un dibujo más grande. El calendario azteca, esa piedra tallada con los 5 soles, no es solo una forma de contar el tiempo, es un círculo que respira, que habla de principios y finales como si fueran lo mismo. Jung lo veía con otro nombre: mandala. La mandala es una representación del self, el arquetipo de la totalidad, escribió en Psicología y Alquimia. Para él, era el símbolo de lo que la psique busca, no pedazos sueltos, sino un todo, un centro que lo mantiene todo unido. Y cuando veo el calendario azteca, veo ese mismo centro, pero con un peso que viene de la tierra, de la sangre, de las historias que carga. Los aztecas contaban 5 mundos, 5 soles que nacieron y murieron, cada uno destruido por algo. Jaguares, viento, fuego, agua. El quinto, el nuestro, sigue girando, pero también se va a acabar algún día. Es una idea que no le huye al final, pero tampoco se queda ahí. Cada muerte abre un nuevo sol, un nuevo ciclo. Jung diría que eso es el self en movimiento. La psique no es fija, gira, se rompe, se reconstruye. ¿Alguna vez lo has sentido en tu vida? Esos momentos en los que todo se derrumba, un plan que falla, una pérdida que duele hondo, pero después algo nuevo brota, casi sin que te des cuenta. El calendario sabe eso. El tiempo no es una línea recta, es un círculo, y cada vuelta te lleva más cerca del centro. Piensa en una mandala que hayas visto, tal vez una de esas tibetanas, con colores que se cruzan, o hasta un dibujo de un sueño que se quedó en tu cabeza. El calendario azteca es así, pero rudo, hecho de piedra y memoria. En el centro, el rostro del sol, Tonatiuh, pide sangre para seguir brillando, como si dijera que nada vive sin entrega. Jung decía que el self es eso, el sol de la psique, el punto donde los opuestos, luz y sombra, vida y muerte, se encuentran. En los mitos mexicanos, ese encuentro no es suave, está lleno de grietas, de cicatrices de un pueblo que sabía que el mundo no deja de girar. Y en tu vida, ¿dónde está ese centro? ¿Alguna vez has sentido que tus altibajos, tus victorias y caídas forman un patrón que no controlas, pero que tiene sentido cuando lo ves desde lejos? Porque lo que el calendario muestra, y Jung entendía, es que la totalidad no llega sin esfuerzo. Los 5 soles no cayeron por accidente. Cada uno fue un sacrificio, un precio que se pagó para que naciera el siguiente. En la psique es igual. Jung decía que el self no aparece listo, se construye pedazo a pedazo mientras enfrentamos lo que vino antes. Piensa en un día en que miraste atrás y viste cómo todo, lo bueno, lo malo, lo que dolió, te trajo hasta aquí. El calendario azteca es un recordatorio de eso. Cada final es un comienzo, cada vuelta es un paso hacia adentro. En los altares mexicanos, el tiempo no es enemigo, es compañero, aunque corte. Y esto es lo que me queda. El self de Jung y el círculo azteca no tratan de llegar a un lugar perfecto. Se trata de reconocer que el giro es parte de lo que somos. ¿Has notado cómo, a veces, la vida parece un eco de algo que ya viviste? Un miedo que regresa, una alegría que se repite. Eso es el calendario girando, el self mostrándose en ciclos que a veces no vemos. Jung decía que la individuación es encontrar ese centro, pero no es una búsqueda tranquila. Es el trabajo de quien escarba, de quien junta los pedazos y se da cuenta de que forman algo entero. En México, eso se vive en la forma en que el tiempo se celebra, no se teme.
El Día de Muertos no llora el final, enciende velas, pone flores, invita a los que se fueron a la mesa. Es el calendario en acción, diciendo que el círculo no se rompe. Jung diría que es el self hablando, el arquetipo que une lo que fuimos con lo que somos. Y en tu vida, ¿cómo gira ese círculo? Tal vez en un hábito que repites sin querer, en un recuerdo que jala el pasado al presente. El calendario azteca no explica eso con palabras, lo muestra y te deja sentirlo. Entonces, ¿qué hacemos con él? No se trata de frenar el giro ni de huir de él. Se trata de entrar en el ritmo, escuchar lo que dice. Jung decía que el self es lo que nos guía cuando la mente se rinde, y el calendario azteca es como un mapa de eso, un mapa que no señala hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Y si el centro que buscas ya estuviera ahí esperando a que lo mires? ¿Qué encuentras en el medio de tu propio ciclo? Llegamos a un punto en el que las voces que escuchamos de Quetzalcóatl, Coatlicue, Huehuecoyotl, Tezcatlipoca y el giro del calendario azteca empiezan a mezclarse como si cantaran juntas en un idioma que entendemos sin traducir. Jung pasó su vida intentando ponerles nombre a esas voces, llamándolas arquetipos, pedazos de la psique que no inventamos, sino que nos habitan, y los mitos mexicanos, con sus figuras de piedra y cielo, son como las manos que moldean esos nombres, dándoles rostros que conocemos desde siempre. Cada uno trajo algo: el héroe que arde para iluminar, la madre que corta para crear, el coyote que ríe para soltar, el espejo que refleja para revelar, el círculo que gira para unir. Pero, cuando juntamos las piezas, ¿qué significa todo esto? Quetzalcóatl nos mostró que la transformación no llega sin fuego. Descendió al inframundo, enfrentó la oscuridad y subió convertido en estrella. Es lo que sentimos cuando sabemos que algo tiene que cambiar, aunque duela soltar lo que agarramos con fuerza. Coatlicue, con su falda de serpientes, nos recordó que la vida es un ciclo de hacer y deshacer, que lo que nos da fuerza también nos rompe, como una madre que no explica sus gestos. Huehuecoyotl, bailando en el caos, trajo la risa que corta el peso, la forma de dar la vuelta a la mesa sin romper el alma. Tezcatlipoca sostuvo el espejo humeante y no nos dejó apartar la mirada, mostrándonos que lo que rechazamos es parte de lo que somos, y el calendario azteca, con sus 5 soles, susurró que todo gira, que cada final es un comienzo, que el centro siempre está ahí, aunque no lo veamos. Jung lo llamaba el self, ese punto donde todas esas fuerzas se cruzan, donde la psique deja de ser solo pedazos y se vuelve algo entero. Decía que los arquetipos son como estrellas en un cielo interno, guiándonos por un camino que no elegimos, pero que es nuestro. En los mitos mexicanos, ese cielo tiene colores propios: el rojo de la sangre, el negro de la noche, el oro del sol. Y lo que me impacta es cómo estas historias no se quedan quietas, nos hablan de lo que vivimos hoy. Piensa en el Día de Muertos, las velas encendidas, las calaveritas de azúcar, el olor a cempasúchil. No es solo memoria, es una forma de decir que lo que fue sigue siendo, que el círculo nunca se detiene. Jung diría que es el inconsciente colectivo respirando, el self mostrándose en lo que sentimos sin pensarlo. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, escribió en una carta. Esa frase no se me sale de la cabeza porque es como una llave que abre todo lo que hemos visto. Los mitos mexicanos no están ahí para arrullarnos con cuentos bonitos, están para despertarnos, para jalarnos hacia adentro. Quetzalcóatl no sube al cielo para impresionar, sube para recordarnos que el fuego que quema también ilumina. Coatlicue no corta por crueldad, corta para hacer espacio a lo que viene. Huehuecoyotl no se ríe para distraernos, se ríe para liberarnos. Tezcatlipoca no nos refleja la sombra para atraparnos, nos la muestra para soltarnos. Y el calendario no gira para marearnos, gira para mostrarnos que somos parte de algo más grande. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? No es una lección que se anota en un cuaderno ni una fórmula mágica para resolver la vida. Es más como un peso en el pecho, pero que, de alguna forma, aligera.
Jung decía que la individuación no es llegar a un punto perfecto, es caminar, es juntar lo que estaba disperso, es escuchar lo que el alma susurra aunque queramos silencio. Los mitos mexicanos dicen lo mismo, pero con un acento que viene de la tierra. Ser humano es cargar a estos dioses dentro de uno, al héroe que asciende, a la madre que corta, al coyote que ríe, al espejo que no miente, al tiempo que no se detiene. Y ese vacío que sentimos, ese que aparece en las noches calladas o en los días pesados, no es un hoyo, es un espacio, un lugar donde estas voces viven. Tal vez ya lo hayas sentido sin ponerle nombre. Una tarde mirando el cielo, cuando por un segundo todo pareció hacer sentido. O una noche en la que el silencio trajo una nostalgia que no sabes explicar. Jung creía que lo sagrado no solo está allá afuera, en un templo o en una oración, está aquí, en lo que cargamos sin ver. Los mitos mexicanos siempre lo han sabido. Por eso Quetzalcóatl baja antes de subir. Por eso Coatlicue es tan bruta y tan viva. Por eso Huehuecoyotl baila en el caos. Por eso Tezcatlipoca no nos deja escapar. Por eso el calendario gira sin descanso. Nos dicen que el alma es un territorio inmenso, que ser entero es abrazar lo que quema, lo que corta, lo que ríe, lo que refleja, lo que gira. ¿Y si el mensaje fuera ese? Que lo que buscamos ya está aquí, pero nos pide que lo miremos de verdad. Jung veía los arquetipos como puentes entre lo que somos y lo que podemos ser, y los mitos mexicanos son esos puentes hechos de piedra y de historia. Nos dicen que el vacío no es el final, es el principio, el lugar donde el self respira, donde el círculo se cierra y se abre de nuevo. Piensa en tus propios dioses, en tus propias sombras, en tus propios ciclos. ¿Qué te están diciendo? Porque al final lo que Jung y estos mitos nos dejan no es un destino, es un camino, una forma de andar por este terreno que somos nosotros mismos. Lo que hagas con esto es tuyo. No es una respuesta que yo te doy, sino una que tú encuentras. Mira hacia adentro, escucha lo que resuena, camina por lo que ya está ahí. Los mitos mexicanos y Jung solo señalan la dirección. Lo demás es cosa tuya, de lo que ves en el espejo, en la risa, en el giro de tu propia vida. Y así, el camino que empezamos juntos va llegando a un punto que no es exactamente un final, sino una pausa, un momento para respirar y cargar con lo que hemos escuchado. Jung y los mitos mexicanos nos trajeron hasta aquí, por templos de Minoese, piedra y espejos empañados, por risas que rompen el silencio y círculos que no dejan de girar. No fue un recorrido ligero. Quetzalcóatl nos pidió fuego, Coatlicue nos cortó con sus manos duras, Huehuecoyotl desordenó lo que parecía. Claro, Tezcatlipoca nos obligó a ver lo que evitamos, y el calendario azteca nos recordó que todo regresa, de una forma u otra. Pero al final, lo que queda no es el peso de esas voces, es lo que encienden, lo que dejan resonando cuando nos detenemos a escuchar. Piensa en todo esto como un río que corre bajo tierra. Jung decía que la psique es así, llena de corrientes, que no vemos pero que sentimos en la piel. Los mitos mexicanos le ponen nombre a esas corrientes, héroes, madres, coyotes, espejos, ciclos, y nos muestran que lo que cargamos no es solo nuestro, sino de todos los que vinieron antes. Y lo que me atrapa es cómo ese río no se detiene. Corre en las noches en que sueñas sin recordar, en los días en que un recuerdo viejo te golpea, sin avisar, en esos momentos en que miras al cielo y sientes algo que no puedes explicar. Es el self de Jung, el centro que los mitos dibujan, pero que solo tocamos cuando dejamos de correr. Tal vez ya lo hayas sentido sin darte cuenta. Una tarde en la que el sol pintó todo de naranja y por un instante el mundo tuvo sentido. O en una conversación que se volvió silencio, y ese silencio dijo más que las palabras. Jung creía que esos momentos no son casualidad, son el alma hablando, el inconsciente colectivo asomándose en pedacitos. Los mitos mexicanos lo saben desde hace mucho. Por eso Quetzalcóatl no se queda en los cielos. Baja, arde, vuelve a subir, igual que nosotros cuando la vida aprieta.
Por eso Coatlicue es tan cruda, tan viva, como lo que sentimos cuando creamos y destruimos. Por eso Huehuecoyotl se ríe en el caos, como nos reímos para no hundirnos. Por eso Tezcatlipoca refleja la sombra, como reflejamos lo que no queremos ver. Por eso el calendario gira, como los días giran sin pedirnos permiso. ¿Y qué hacemos con esto? No se trata de encontrar una respuesta que lo cierre todo, como si la vida fuera un libro con última página. Es más como sostener una llama que no se apaga, algo que calienta, pero que también quema si lo agarras mal. Jung decía que la individuación es un trabajo sin fin. Juntar los pedazos, escuchar las voces, caminar por ese terreno que somos nosotros mismos. Los mitos mexicanos dicen lo mismo, pero con un tono que viene de la tierra. Ser humano es cargar con estos dioses, estas fuerzas que no controlamos, pero que nos hacen quienes somos. Y ese vacío que sentimos, el que aparece sin invitación, no es un error. Es un espacio, un lugar donde esas voces viven, esperando a que las miremos. ¿Alguna vez te has preguntado qué cargas sin darte cuenta? Los miedos que guardas, las risas que contienes, los ciclos que repites. Jung decía que lo sagrado no está solo allá afuera, en un cielo al que rezamos para llegar. Está aquí, en lo que sentimos cuando el ruido se apaga. Los mitos mexicanos siempre han sabido esto. El Día de Muertos no es solo nostalgia, es una manera de decir que lo que se fue sigue aquí, que el círculo no se rompe. El albur no es solo una broma, es una forma de reírse del destino y seguir adelante. El sacrificio no es solo muerte, es una manera de abrir puertas. Todo esto es el alma hablando, el self mostrándose en lo que vivimos sin darnos cuenta. Aquí está lo que no puedo sacarme de la cabeza. Y si el sentido que buscamos no es algo que se encuentra, sino algo que se reconoce. Jung decía que los arquetipos son puentes, y los mitos mexicanos son esos puentes hechos de piedra, de historia, de un pueblo que miró al cielo y a la tierra al mismo tiempo. Nos dicen que ser completos no es borrar lo que duele, sino cargarlo con nosotros. El fuego de Quetzalcoatl, el filo de Coatlicue, la risa de Huehuecoyotl, el espejo de Tezcatlipoca, el giro del calendario. Es un peso, sí, pero un peso que nos sostiene, que nos da raíces. Así que, ¿qué te llevas de esto? No es una pregunta que yo respondo, es una que sientes. Mira tus propios mitos, tus propias voces. ¿Qué te están diciendo? Porque al final, lo que Jung y estos mitos nos dan es una invitación. Dejar de correr, escuchar lo que resuena, caminar por este río que ya corre dentro de nosotros. No se trata de llegar a un destino perfecto, se trata de estar en el camino, con todo lo que trae, y cada paso, cada mirada hacia adentro es un pedazo de sentido que se junta, como las piedras de un templo que nunca deja de construirse. Si callaras el ruido de afuera, ¿qué te diría tu alma? Esta no es una pregunta para resolver ahora, es para cargarla contigo, para dejar que te golpee en el pecho y ver qué responde. Porque el camino de conocerse a uno mismo es así, un templo antiguo lleno de sombras y luces, de dioses que nunca duermen. Y cada vez que te detienes y escuchas, algo se enciende. No una respuesta final, sino una llama que sigue contigo. Jung y los mitos mexicanos nos muestran que ese fuego vale la pena, que la búsqueda de sentido no es una carga, sino un regalo. Así que sigue escuchando, sigue caminando. Lo que está dentro de ti ya conoce el camino.